Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en este nuevo capítulo de este nuevo libro, Conspiraciones, México a través de 6 siglos. Vamos ya al capítulo 7, ya estamos cada vez más cerca de lo que pasa hoy y obviamente estamos en terrenos donde muchos de ustedes seguramente tienen información, la que recibimos en primaria, la que fuimos leyendo después. Ya el siglo XIX es algo pues que más o menos conocemos todos de una u otra manera. A este siglo le llamé el siglo británico y lo puse en realidad con fechas de México, de 1821 a 1921 porque es, digo, la culminación de la independencia y el arranque de los sonorenses propiamente hablando, después del asesinato de Carranza. Sin embargo, visto de manera global, creo que sería mejor arrancar en 1815, el año en el que Napoleón queda definitivamente fuera y se lleva a cabo el Congreso de Viena, que define a Europa y terminaría 1913, si quiere usted, justo antes del arranque de la Primera Guerra Mundial, o 1919, al final, en donde en el Tratado de Versalles se define eh, lo que va a ocurrir después de esta gran guerra y que va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo platicaremos en su momento. Entonces, más o menos, piénsele por ahí. Napoleón es el personaje fundamental del cierre del periodo anterior y del arranque de este. Napoleón se convierte en cónsul en Francia en 1799, después de la Revolución Francesa y del terror, la matazón generalizada. eh, Napoleón logra convertirse en el jefe. eh, Se llama cónsul, luego se llama cónsul vitalicio. En 1803, cuando Haití se independiza, una revuelta durísima y terrible, Napoleón dice, no tiene caso estar en América, entonces decide vender la Luisiana a la nueva nación, a Estados Unidos. En ese entonces, ese terreno, uno piensa en Luisiana y se imagina el estado de Luisiana hoy en Estados Unidos, que es una cosita chiquita ahí en donde termina el río Mississippi, en donde está Nueva Orleans. Pero no, Luisiana significaba de ahí hasta Canadá. Prácticamente era todo el río, era un espacio que los franceses habían mantenido. Más o menos en ese tiempo la Florida está siendo española y luego es controlada por Francia, regresa a España, eventualmente también se la van a quedar los estadounidenses. Y esto va a ser fatídico para nuestro país porque una vez cruzando el Mississippi ya no hay frontera natural. eh, Se fueron a detener hasta el río Bravo, un poco porque pues esa es una frontera natural, no es para nada comparable al Mississippi, y además pues hay un terreno en donde no existe el río, o sea, perfectamente podían haber atravesado y se podían haber llevado todo. No fue así por razones que platicaremos posteriormente. En cualquier caso, vende la Florida, es un negociazo para Estados Unidos y a partir de ahí ese país va a poder crecer. Con ese dinero y otras cosas que va consiguiendo, Napoleón se convierte en emperador y se pone a conquistar toda Europa. Lo logra con cierta rapidez, ya alguna vez hemos platicado las batallas muy rápidamente, no es nuestro tema, con las cuales se queda con la parte central de Europa para 1806. En 1808 va sobre España y Portugal. eh, y en 1812 se le ocurre la brillante idea de ir a conquistar Rusia. Ya sabe usted la tragedia que fue eso, y pues Napoleón es detenido y lo ponen
en una isla para que no esté haciendo mosca. Regresa en 1815, hace un intento de recuperar el poder, son los famosos 100 días de Napoleón, pero realmente no tiene muchas posibilidades y ahora sí lo mandan hasta lo más profundo del Atlántico Sur a que se muera ahí, tal vez de cáncer de estómago, tal vez envenenado. Otra vez, ese no es el tema de nosotros. Lo importante es que en ese 1815, mientras Napoleón está siendo derrotado, el canciller, ministro de Austria, el señor Metternich, convoca a todo el mundo a Viena para decir, vamos a ponernos de acuerdo, mano, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta Europa post-napoleónica? Es evidentemente el regreso de esquemas de gobierno no liberales, vamos a decirle así. Napoleón había extendido el liberalismo por toda Europa continental. eh, Buena parte de eso se mantuvo, es el origen del Código Civil o Código Napoleónico. eh, Obligó a pensar las cosas distinto. El mismo señor Hegel, viendo la batalla de Jena en 1806, dijo, este es el fin de la historia. De ahí viene el término que utilizó Fukuyama en 1992 en su libro muy criticado y poco leído. Es un muy buen libro, vale la pena leerlo. No dice lo que usted cree o lo que creen la mayoría, entonces sí vale la pena leerlo. Pero en cualquier caso, Hegel dice esto, el liberalismo es a donde deberíamos llegar, pues, ¿no? Tampoco voy a entrar ahorita en Hegel porque nos hacemos bolas. Eh, a partir de este momento, efectivamente, la visión liberal va a ser parte del escenario político global. Eh, Uno puede asociar esto un poco a la Revolución Gloriosa de 1688, recuerda, cuando de Países Bajos llevan al Reino Unido a la pareja gobernante, William and Mary, y acompañando a Mary en el barco en el que llega ella a Reino Unido, viene John Locke, el filósofo, eh, que para muchos es el fundador de la idea liberal en la filosofía política, eh, y a partir de ahí empieza uno a tener estas ideas. Eso va a repetirse, digámoslo así, en la independencia de los Estados Unidos, que construyen una república liberal. República muy en el sentido de república romana, eso es lo que ellos están tratando de reproducir y por eso tanta arquitectura de inspiración de lo que ellos pensaban era la vieja Roma. A lo mejor agarraron más del imperio que de la república en términos arquitectónicos, pero es lo de menos. La idea era esa, vamos a tener un equilibrio de poderes, eso es una república, un equilibrio de poderes en donde no tenga todo el monarca, sino que esté controlado por un par de elementos, uno más cercano a la aristocracia, y esa es la Cámara Alta, y uno más cercano a la raza de bronce, y eso es la Cámara de Representantes. Eso es más o menos la misma estructura que se tiene en Reino Unido. Está la monarca, que en esta época va a ser Victoria, bueno, un poquito después. La monarca o el monarca, está la Cámara Alta de los Lores, en el caso de Reino Unido, y la Cámara de los Comunes. En lo que va a ser Estados Unidos se reproduce esto con un presidente, figura novedosísima, un monarca civil, que va a ocupar por primera ocasión el señor George Washington en 1789. Todos celebramos, sobre todo los gringos, ¿no? Celebran su independencia 1776, porque el 4 de julio de ese año se promulga su constitución, pero en realidad pues todavía no ganaban, ¿eh? Entonces tuvieron que seguir peleando, llegan a un arreglo en 1783, en 89 el señor George Washington toma la presidencia, y todavía en 1812 hay un enfrentamiento con Reino Unido, que pues resulta derrotado y ahí ya se consolida
Estados Unidos. Ya para entonces ya les había vendido Napoleón el terrenito, 1803, recuerda, ahí es cuando se los vendió. Y a partir de 1830, Estados Unidos va a empezar a moverse. Y ese movimiento pues, nos va a pasar a torcer a nosotros. Para el 36, un grupo de colonos de origen estadounidense que habían entrado al territorio mexicano con permiso para instalarse y eso, deciden que ya no quieren hacerlo así, sino que se quieren separar. Y esa es la Guerra de Texas, ese es 1836. Ahí es donde el señor Santana va, les gana, se ejecuta a todos los del Álamo, y eso siguen ellos, Remember the Álamo. Se siguen quejando de que por qué los mató, pues porque de acuerdo a las leyes de la época eh, eran piratas, digámoslo así, ¿no? Se estaban rebelando contra la autoridad sin ningún argumento y en consecuencia, pues no había que agarrar prisioneros, había que matarlos y los mató. Pero poco después viene la batalla de San Jacinto, en donde Santana lo agarran por sorpresa, lo derrotan, incluso lo detienen, lo mandan a Washington, eh, firma la pérdida del territorio de un cachito de Texas, no del estadote que usted ve hoy, era un cacho un poco más pequeño, pero sí agarraba San Antonio y Austin, ¿no? Hasta el río Nueces llegaba, no hasta el río Bravo. Ese es el terrenito que se pierden en el 36. 10 años después van por todo los gringos y no tenemos cómo defendernos. Este país era una pachanga espantosa, lo vamos a platicar en el próximo capítulo. Y entonces pues no pudimos defendernos, entraron como Pedro por su casa, invadieron el territorio desde Veracruz, desde allá arriba, llegaron a la Ciudad de México y ganaron, ¿no? Hubo un gran intento de defensa. En ambas ocasiones, el señor López de Santana actúa con valor y con patriotismo. No se le puede acusar de traidor. Puede ser medio inútil. Y sobre todo inútil para el tema fundamental de la época, que era consíguete gente, mano, y consigue armas y consigue parque, como dice el famoso dicho aquel. Eh, en cualquier caso, pues perdimos, se llevaron la mitad del territorio. Y yo tengo la impresión, bueno, que obviamente lo que querían era llegar al Pacífico para que pudieran tener acceso a los dos mares. Y recuerde usted que el viaje de regreso de la nao de China o galeón de Manila, como le dicen, venía así, venía por allá arriba y más o menos donde está San Francisco empezaba a costear para llegar hasta Acapulco. Entonces, pues estaba claro que San Francisco era un lugar ideal para el tema marítimo. Entonces, yo creo que se les interesaba mucho y después encuentran oro. O a lo mejor ya sabían que había oro y fingieron demencia, eso no lo sé. Pero con eso, pues Estados Unidos se consolida. Todavía van a ampliar su territorio, compran Alaska en 1867 a Rusia, que pues, estaba muy lejos para ellos, no lo necesitaban, lo vendieron. Eh, Habían intentado comprar territorio mexicano, ¿eh? Es decir, lo que ocuparon originalmente habían hecho oferta por comprar una parte de eso. Aquí obviamente nadie les hizo caso, pero además tampoco había gobierno aquí, entonces menos. Y finalmente, bueno, pues decidieron ocupar todo. Está el argumento de que no se expandieron más porque ya había un conflicto importante entre los estados del sur y del norte de Estados Unidos. Y la gente del norte temía que si ocupaban todo el territorio mexicano o un pedazo más grande donde sí había población, esa población iba a quedar en manos de los estados sureños y les iba a complicar en caso de un conflicto, como efectivamente lo hubo, la guerra de secesión, que arranca en 1861 y termina en 1865, y que es exactamente el espacio que va a aprovechar el señor Napoleón III, sobrino de Napoleón original, para tratar de ocupar México. ¿Se acuerda? Y nos mandan al Maximiliano, pero el objetivo de Napoleón era ponerse aquí y por eso esta cosa que le llaman doctrina Monroe.
cuando el señor James Monroe, presidente de Estados Unidos, dice América para los americanos. Se refiere a que no es aceptable que haya colonias europeas en el continente. Y pues eso es lo que Napoleón III intenta. Y lo intenta cuando Estados Unidos está ocupado en su propia guerra, no puede ayudar a México, entonces, órale, güey. Cuando se acaba la guerra de secesión en el 65, Estados Unidos ya puede ayudar a México y lo hace. Y pues los franceses empiezan a no ganar tan fácil, luego empiezan a perder y justo en ese momento empiezan los problemas importantes en Europa. Está creciendo la posibilidad de que Prusia se convierta en algo muy poderoso, como efectivamente ocurre, y que haya una guerra entre Prusia y Francia, que efectivamente ocurre en 1870. Entonces, antes de eso, Napoleón dice, vénganse de regreso. Y le dicen a Maximiliano, vámonos, güey, porque se va el ejército. Maximiliano no hizo caso porque él estaba convencido que el pueblo lo adoraba. Ya ve, eso pasa. Y pues acabó fusilado, ¿no? Pero digo, eso lo volvemos a platicar ahora que hablemos de México. Estados Unidos, insisto, se está expandiendo. Termina en 65 su guerra de secesión, en 67 compra Alaska y en 1898 viene la guerra con España. Eh, el objetivo, obviamente, de Estados Unidos es consolidarse como una potencia en América y para eso, pues España le hace mosca y el pleito es por Puerto Rico y por Cuba, también por las Filipinas y ya camino hacia las Filipinas, pues se encuentran a Guam y a Hawái y entonces agarran parejo, ¿no? Con las Filipinas no se quedaron, con Cuba tampoco, quedó como subordinado. Puerto Rico queda como el Estado libre asociado, que creo que todavía sigue siendo igual. Y ahí, pues, Estados Unidos va construyendo una fuerza que en el siguiente capítulo, en el siguiente siglo, los va a convertir en el país más poderoso del mundo. En este, en el que estamos hablando, el país más poderoso del mundo es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que gobierna desde 1837 y hasta los albores del siglo XX la reina Victoria. Eh, es el periodo en el que Reino Unido controla todos los océanos del mundo, crean este inmensa cosa que es el Imperio Británico, y dada la fortuna que tienen de que en esos territorios que ellos controlan, varios en África, buena parte de la península de la India, un control a medias sobre China, pues tienen las principales minas de oro del mundo. Y entonces deciden que lo que hay que hacer es un sistema financiero global centrado en el oro. A eso le llamamos patrón oro. Lo arrancan en 1870 y va a funcionar hasta 1913. Le va a dar estabilidad al comercio internacional, va a permitir el gran crecimiento de Europa, porque en Europa es donde está creciendo el conocimiento, el capital, la revolución industrial, como le dicen. Entonces, pues este va a ser un avance extraordinario. Esto va a determinar, diría yo, lo que va a ocurrir en los siguientes, al menos 150 años, puede que 200, todavía no sabemos. Y es la manera en la cual Europa, que está creciendo mucho y que necesita hartos insumos para poder crecer, la manera en que ellos se van a relacionar con los demás países. Necesitan insumos, le digo, hay que irlos a buscar a otras partes y entonces van a África y lo que encuentran en África, pues es nada, no hay organización política relevante. Uno que otro grupo que los enfrenta, eh, famosa película Zulu, en donde el ejército británico es destruido por un grupo de guerreros Zulú o zulúes, se decían cuando yo era niño, pero al final, bueno, pues acaban quedándose con todo. Bueno, realmente no encuentran oposición. Eh, Cuando llegan a Asia,
lo que se encuentran son civilizaciones, culturas, no le podemos decir exactamente naciones, países grandotototes con organización política bastante fuerte, pero decadente, no están en su mejor momento. Y entonces, pues no los pueden saquear así estilo África, no pueden llegar y quedarse ahí. Los pueden forzar a comerciar y en algunos casos les pueden forzar incluso a extraerles recursos y eso es lo que hacen. Así es como se instalan en la India. La India, tal y como la conocemos hoy, en realidad nunca antes existió así. No, nadie nunca ocupó todo ese territorio. Eran como dos grandes secciones, el norte y el sur. Y en el norte hubo varios grupos que estuvieron gobernando en distintos momentos. Incluso Alejandro Magno logra establecer ahí eh, el control griego de una parte. Después lo van a tener los herederos. eh, los mongoles llegan a instalarse ahí, se conoce como el Imperio Mogol, así le dicen. Entonces, cuando llegan los británicos, pues medio conquistan algunos espacios para obligar a comerciar, medio amenazan y acaban asociándose con los distintos reyesitos herederos del imperio mogol. Son los los rayas o rajas, como les decimos en español, creo, y con ellos construyen el Gran Raj, que es el control de India prácticamente completo, pero no es por una cosa similar a África, donde invaden y se quedan con todo. Es en una negociación. Los Raj todavía existen, tienen sus palacios y muchos de esos palacios se han convertido en hoteles de lujo, por si un día tienen la oportunidad de ir. Vale la pena, son muy bonitos. Algunos, incluso la mitad del palacio está ocupada por el Raj y su gente, y la otra mitad es donde llega uno ahí a instalarse. Entonces, pues, está bonito. En China pasa algo similar, no hay manera de acabar con los gobernantes en China, con la dinastía Qing, que es la que está en ese momento. Lo que hacen es obligarlos a comerciar, y para obligarlos, lo que empiezan a hacer los ingleses o británicos es aprovechar que se produce hashish en la India y empezar a vendérselo a los chinos y luego opio. El gobierno chino obviamente no acepta eso y viene la guerra del opio que pierde China y entonces los británicos los obligan a comerciar. A Japón quien lo obliga es Estados Unidos, que ya tenía una fuerza relevante en términos marítimos en el Pacífico y ellos son los que los obligan. Pero entonces este impacto sobre Asia es muy distinto al que se tiene en África. Cuando vienen aquí a América, pues lo que se encuentran son naciones que ya existen, ¿no? Estados Unidos existe desde fines del siglo XVIII y todos los demás nosotros existimos con certeza desde los años 20, ¿no? Entonces ellos llegan 50 años después, cuando llegan a querer comprar. ¿A quién le compran? Pues a los que gobiernan. Y los que gobiernan son los que saquean. Es en ese periodo, a partir de 1870, cuando América Latina se convierte en el continente más desigual del mundo. No crea usted que la desigualdad viene de esa cosa que llaman la colonia, ¿no? Indudablemente era desigual. Y el caso más desigual, según estudios recientes, era Tenochtitlan, antes de que llegaran los españoles. Son cálculos siempre medio esotéricos, pero eso es lo que estiman ahora. En cualquier caso, la gran desigualdad de América Latina ocurre cuando nuestros productos de materias primas son ansiados por los europeos, están dispuestos a pagar harta lana, y entonces los héroes que nos dieron patria, que están gobernando cada una de las naciones, dicen, de aquí soy, y órale, güey. Le quito a los que estén en cada lugar lo que pueda yo vender, se lo vendo a los británicos y con eso yo me hago multimillonario. Y así ocurre. Las riquezas más obscenas del planeta se dan en América Latina en ese periodo, al extremo de que varios países generan una riqueza excepcional, ¿no? Estados Unidos, obviamente, tienen un terreno extraordinario y pueden estar vendiendo granos y vacas a pasto, pero también Argentina y también Uruguay.
Y esos dos países entran al grupo selecto de los más ricos del planeta en ese periodo. Chile y México se quedan cerquita de también llegar a ese nivel. Y esto es producto, insisto, de la manera como el mundo que está creciendo, que es Europa y sus posesiones europeas fuera de Europa, como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ellos están creciendo, jalan al resto del mundo, pero lo jalan distinto. A nosotros nos jalan a través de nuestras élites que se vuelven multimillonarias. Perdón, a África la saquean por completo y dejan un montón de países pobres, como siguen siendo hoy. Y en Asia no pueden saquear por completo, entonces acaban dejando países que más o menos se mantienen, alguno incluso es creado por Gran Bretaña, como es el caso de India. No les diga porque putz, se enojan, recacho, pero así fue. Eh, y algo aprovechan también ellos, ¿no? India, China, Japón, de lo que aprenden del comercio. De hecho, Japón va a tener una gran transformación a partir de 1868, se llama la Revolución Meiji, en donde Japón decide, vamos a hacernos como los europeos, y es la revolución liberal. Y esto va a permitir que Japón empiece a crecer. Era un país relativamente pobre. Todavía para 1910 es más pobre que México, eh, más o menos la mitad, de ingreso que el que teníamos aquí en México. Durante el porfiriato a nosotros nos va mejor que a ellos. Eh, ya ve, andan quejándose de Porfirio. Pero vieran, Japón lo querían muchísimo, al extremo de que le dieron un terreno maravilloso para poner la embajada. Ahí sigue estando la embajada de México. Este gran cambio en el mundo, producto de esta nueva economía, de la nueva tecnología, del poder que tiene Gran Bretaña, va a llegar a su fin con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe por qué ocurrió la Gran Guerra, es decir, hay muchas ideas al respecto, pero nadie está totalmente claro. A mí me parece la mejor explicación el gran crecimiento de Alemania. Como sabe usted, Alemania se funda en 1870 con la guerra contra Francia. El señor Otto von Bismarck, canciller, primer ministro, construye Alemania haciendo uso de el primer estado de bienestar del mundo. Le ofrece a los trabajadores pensiones, seguridad social, a cambio de recibir el apoyo político de ellos. ¿Qué necesita para obligar a Prusia Oriental, que es un lugar de servidumbre, como lo fue Rusia durante todo ese tiempo, es una cosa bien dura, los tiene que obligar a que le entren a Alemania. Y para eso necesita el apoyo de los obreros. Y los obreros, pues, se convencen con la seguridad social. Y así es como arranca esto. Para la Gran Guerra, insisto, Alemania está creciendo mucho, Gran Bretaña está preocupado por ese crecimiento, en particular cuando Alemania empieza a dar claridad de que quiere disputar el control de los océanos. Ahí es donde inventan los submarinos y entonces empieza la preocupación. El arranque de la Primera Guerra Mundial, ya sabe usted, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando por un chango que andaba ahí, pero en realidad todo el mundo estaba esperando a ver a qué hora, ¿no? Esa fue la gran excusa, pero era, ya queremos guerra. ¿Y por qué la queremos? Pues Inglaterra, Reino Unido, no quiere que Alemania siga creciendo. Alemania cree que es el momento adecuado para poderse imponer ahí. Lazos de alianzas y familiares llevan a todo mundo a la guerra. Y esta guerra destruye el esquema político en el que funcionaba Europa, que era fundamentalmente alrededor de imperios. Seguía el imperio austriaco, muy debilitado de lo que fue el Sacro Imperio, pero ahí seguía. El imperio alemán, que es el que está creciendo, el imperio ruso, dirigido por un burro, Nicolás II, y el imperio otomano, ya muy en decadencia, pero todavía existe. Estos imperios van a ser borrados por la Gran Guerra. Terminando la Primera Guerra Mundial, todo esto se divide, salvo obviamente Rusia, que es sacado de la Primera Guerra Mundial por los alemanes haciendo un truco de magia.
agarran a un changuito que anda ahí en Viena, lo meten a un tren, sueldan el tren para que no se vaya a bajar y lo mandan a San Petersburgo. El changuito se llama Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, y lo envían los alemanes para que genere una rebelión en Rusia y saque a Rusia de la guerra, porque Alemania no puede con los dos frentes. Entonces, pues necesitan que se libere el frente oriental para poderse concentrar en Francia e Inglaterra, que son los grandes enemigos. Lo logran, pero al mismo tiempo Estados Unidos entra del lado de los británicos y pues acaba perdiendo Alemania, ¿no? Pero en Rusia ocurre la gran tragedia, una pequeña rebelión, semigolpe de Estado que aprovecha que el zar es un inútil, deja en el poder a los bolcheviques que van a crear la Unión Soviética, de manera que el imperio ruso sí sigue existiendo. Rusia hoy es un imperio del siglo XVI. Es una cosa bien curiosa, pero para entenderlo hay que pensarlo así. Es un imperio del siglo XVI, es el único que queda. Es totalmente anacrónico. La inmensa mayoría de su población vive en el lado europeo y pues saquean todo lo de allá como lo saqueaban los imperios europeos a sus colonias. De eso se trata. Entonces, para que pueda usted medir un poco mejor a Rusia. El imperio turco otomano se viene abajo por completo, aparece un gran líder turco, Mustafa Kemal, perdón, Mustafa Kemal, mejor conocido como Atatürk, el papá de los turcos, que crea Turquía moderna en una guerra contra Grecia muy fea. Un poquito después van a acabar por completo con los armenios, el primer genocidio de la historia, que se puede llamar genocidio realmente, al menos de la historia moderna. Eh, pero también todo lo que llamamos Medio Oriente es repartido por Francia e Inglaterra entre sus cuates, los que les habían ayudado en la Gran Guerra. Si no ha visto la película Lawrence de Arabia, véala, es bonita, y es esto precisamente. Y bueno, pues a las familias gobernantes en la región les dan sus cachitos y así crean Siria, Jordania, Arabia, Irak. Irán ya existía, pero Irak, Kuwait allá abajito de Irak para controlar el manejo marítimo de la región, el territorio de Palestina, al que después de la Segunda Guerra Mundial van a dividir para dar un territorio a Israel y que ya sabe usted hasta el día de hoy es una pachanga. Entonces, esta gran guerra cambia el mundo. A partir de entonces otra cosa. En esa gran guerra se acaban las aristocracias. Creo yo que esto tiene mucho que ver con el ascenso de los medios masivos de comunicación que van a abrir el espacio a nuevas formas políticas que van a irse a los extremos. Un caso es la Unión Soviética y el caso opuesto son los fascistas, cuyo gran representante arranca en 1919, toma el control de Italia en 1922, se llama Benito Mussolini. Eh, pero de eso vamos a platicar con más detalle. Pero vea usted la transformación que sufrimos durante el siglo XIX bajo el control de la Gran Bretaña, que tiene el manejo de todos los océanos del mundo, crea un imperio extraordinario y establece relaciones de Europa con los otros continentes que determinan cómo son los otros continentes todavía hoy. Entonces, para entender bien cómo somos, necesitamos entender todos estos pasos que hemos estado siguiendo y que vamos a seguir. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.